valoraba las tradiciones y las expresiones consideradas propias de la identidad argentina. El criterio más importante era la autenticidad, o sea que la música representara fielmente las costumbres y las tradiciones, las cuales eran populares en ese tiempo, que bueno, que era lo popular en ese tiempo tradicional. El monte, el campo, la vivencia misma, digamos, del monte y el campo. Por eso hoy en día nosotros, mejor dicho, sí, hoy en día escuchamos cuando los bailarines bailan, digamos, de música tradicional, habla más que nada acerca del monte, acerca de la vida del campo. Como por ejemplo, las letras, bueno, una de las más conocidas de Mario Álvarez Quiroga, que habla bien del monte, que se llama Identidad Santiagueña, que habla de lo que es la estirpe, el estirpe de chacarera y todo eso. También tengo anotado acá. ¿Tu capítulo de las ranchas a la radio? Ya llegó ahí. Okay. Bien, también tenía anotado, había rescatado yo que Chazarreta no solo ha recopilado canciones tradicionales, sino que las adaptó al teatro y a la industria discográfica, contribuyendo a transformar el folclore en música de consumo masivo. Otros músicos e investigadores como Manuel Gómez Carrillo también han recopilado y han estudiado estos ritmos tradicionales, combinando la investigación y la difusión artística. Ahora sí vamos a los de la radio y los medios. Tenía notado que la expansión de la radio durante las décadas de 1930 y 1940 fue fundamental para difundir el folclore en todo el país. En las emisoras como por ejemplo la Radio Belgrano, Splendid y El Mundo. Bueno, estas transmitían principalmente a los artistas provinciales y ayudaban a construir una cultura popular nacional. La programación radial combinaba tango, música criolla bonaerense y el folclore del interior. Empresarios como Jaime Yankelevich, creo que así se pronuncia, Yankelevich, impulsaron las cadenas de radiodifusión nacionales, permitiendo que la música llegue, bueno, a todo el territorio argentino. Porque bueno, en ese tiempo las cadenas de radio eran famosas como el teléfono hoy en día, como el teléfono que uno entra a Facebook y automáticamente ya se encuentra toda la información. Bueno, así de importante era en ese tiempo esto de la radio. Después más adelante aparece lo de la publicidad y el nacionalismo. Bueno, muchas empresas han utilizado las imágenes gauchescas y folclóricas para promocionar sus productos, asociándolos con la identidad nacional, lo cual después se va a ver reflejado en la vestimenta de la gente en ese tiempo. Que si nosotros vemos fotos de esa época, la gente ya se vestía de otra forma, tenía otro tipo de vestimenta, quizás para representar, se vestían como gauchos. También tenía que tanto las compañías argentinas como las multinacionales han auspiciado los programas criollistas y folclorísticos para atraer al público. Después, más adelante, aparece la consolidación del folclore. A fines de los años 30 y comienzos de los 40, la crítica exigió un folclore más auténtico y de mayor calidad artística. O sea que no solamente sea lo tradicional y ya está, sino que a eso tradicional lo hagamos bien. Como por ejemplo, nosotros podemos ver las figuras fundamentales de esto, digamos, de tocar lo tradicional y hacerlo bien, que son, por ejemplo, la figura del Atahualpa Yupanqui, Buenaventura Luna, Eduardo Falú, los hermanos Ábalos, Margarita Palacio y Marta de los Ríos. El origen provinciano de estos artistas era visto como una garantía de autenticidad y los convertía en representantes de las tradiciones regionales ante el público porteño. Bien, en síntesis, o sea, la idea central y el corazón de todo esto que
logrado rescatar de esta parte del texto, es que el folclore argentino se convirtió en un género nacional gracias a la combinación del nacionalismo cultural, recopilando, gracias a la combinación del nacionalismo cultural, recopilación de tradiciones populares, desarrollo de la radio y la industria discográfica, teniendo a Andrés Chazarreta como figura fundacional y a los artistas del interior como principales difusores de la identidad cultural argentina. Bien, bastante completo. Muy bien. Pregunta, ¿se escuchó bien o se estuvo cortando? Acá, en los virtuales. Porque estaba mal la fuente del Wi-Fi. Se cortó en algunas partes, profe. Igual se está grabando, así que está para que consulten ahí en la grabación. Pero ya debería funcionar bien. Si se sigue cortando, me avisan. Estaba con el Wi-Fi de allá del patio y no de acá del salón. Muy bien. Sí, hay dos Wi-Fi. Muy bien, seguimos con Rubén. Atahualpa Yupanqui y el parámetro de autenticidad. Bien, profe. Sí, bueno, sobre Atahualpa Yupanqui, estaba leyendo ahí que ha sido considerado, bueno, como la figura más representativa y auténtica del folclore argentino. Era hijo de su madre, era inmigrante de origen vasco y su padre era ferroviario. No necesariamente, o sea, no es que él era un gaucho, así como por así decirlo, se lo imaginaba uno, al menos yo no sabía eso, sino que más bien había nacido en una familia que dentro de todo tenía posibilidades, como por ejemplo acceder a la educación, que en esos años era solamente para la clase, por así decirlo, clase alta. Y bueno, él no tenía mucha relación con la parte rural, pero sí se interesó y empezó a componer más que nada sobre los trabajadores rurales. Y bueno, se mudaban y viajaban por acá por el interior, más que nada por el empleo que tenía el padre de ferroviario. Esos viajes, digamos, que él tuvo por el norte, especialmente por la zona de acá de Tucumán, Catamarca y Santiago, le permitieron conocer más de cerca la cultura y las tradiciones rurales de aquellos trabajadores. Y bueno, a su vez también él se relacionó ahí con importantes intelectuales de la época. También formó parte del comunismo en unos años, pero fue un periodo muy corto. Lo que se lo diferenciaba de otro folclorista, era eso, digamos que las canciones de él reflejaban la vida y el trabajo de los sectores populares, más que nada, de los trabajadores rurales. También, ha sido admirado por escritores intelectuales como Ruyés y Juan Heller. Ellos valoraban la calidad artística de la música de Yupanqui, como la capacidad que él tenía para representar la realidad de aquellos trabajadores y de las provincias. También se lo menciona con un movimiento cultural llamado La Carpa, pero él no llegó, digamos, a integrarse así plenamente en ese movimiento. Solamente estuvo, como por así decirlo, cerca, y también ganó un premio por una canción que había compuesto, que era sobre el trabajador, más que nada de la industria azucarera, que la letra, por ejemplo, señalaba: muere el trapiche, canta el obrero, máquina y hombre luchando están, zafra es conjunto de voluntades
canto y poesía y potencia de humanidad. Más que nada, bueno, eso, digamos, es lo que en resumen he leído yo de Yupanqui. Bien, perfecto. Sí, a Yupanqui lo van a seguir citando un montón porque es el artista que estudia el autor. Bien marcado. Esta idea de que Sí, no era un gaucho con todo el sentido de la palabra, venía de una familia medianamente bien posicionada, pero que se interesa, viaja, estudia y posteriormente lo difunde al género folclórico, lo asume como propio. Y bueno, el parámetro de autenticidad que lo toma es porque, si bien no era gaucho en el 100% de la palabra, por así decirlo, era provinciano y había hecho estas investigaciones en el interior, así que puede difundirse. Lo que mencionaste de que era parte del Partido Comunista no es un dato menor, precisamente este, posteriormente en el periodo peronista, él tiene bastantes problemas, precisamente por eso. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Quién sigue? El golpe militar del 43 y el nacionalismo musical. Guillermo Cáceres. Guillermo Cáceres, un cable. ¿Podés hablar? Pues no tengo mi... Bueno, escribirlo. Escribir un resumen en el bastante extenso el resumen. Sí, 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 sí. Dale, mándalo. El golpe militar de 1943 había puesto en marcha un plan para nacionalizar los contenidos de la radiodifusión. Entonces impulsó un fuerte nacionalismo cultural en Argentina, promoviendo el folclore y limitando las expresiones extranjeras. Además también creó las instituciones que antes habíamos mencionado, las instituciones dedicadas al estudio y la difusión de las tradiciones nacionales, fortaleciendo una visión conservadora y católica en la cultura popular. De esta manera, el folclore ganó mayor presencia y reconocimiento en la vida cultural argentina. Bueno, bien sintetizado. Bueno, seguimos. Folclore en la edad de oro de la cinematografía argentina. Morena. Bueno, el folclore en la era del oro de la cinematografía argentina. Bueno, aquí hablan del periodo de 1938 a 1945, donde utilizaban películas para visualizar el folclore criollo. Bueno, aquí hablan de dos películas, Prisioneros de la Tierra y La Guerra Gaucha. Prisioneros de la Tierra, dirigida por Mario Soffici, que está ambientada en Misiones. En esto se destaca por su crítica social, en la cual muestra el drama de las relaciones laborales y la explotación del medio. Aquí se puede visualizar en una escena donde se muestra el chamamé como un baile asociado a las masas trabajadoras. En cuanto a la guerra gaucha, dirigida por Lucas Cáceres, ¿no? No me acuerdo quién dirigió. Bueno, pero no es un dato muy importante para el situada en la quebrada de Humahuaca, esta diferencia de la Bueno, esta diferencia de la primera película es más patriótica, donde narra la situación gaucha durante la independencia. En una de sus escenas musicales aparecen los hermanos Ábalos, que interpretan el guano. Bueno, el folclore en el cine era una herramienta para construir
para construir una herramienta cultural nacional. Bueno, aquí se buscaba evitar que parodias extranjeras, ¿no?, del cine argentino no cayera en modelos similares a la comedia musical de Hollywood, que daban una imagen distorsionada del país. Ahora también se buscaba que... Ay, ¿qué puse? Decirlo con tus palabras. No, sí, para que danzas del interior comenzaran a ser incorporadas como danzas nacionales. Muy bien. Y ser más popularizadas. Muy bien, perfecto. Entonces, el cine argentino fue otro de los medios junto con la radio para lograr la mayor difusión y consolidación del género folclórico en todo el territorio nacional en su conjunto. Bien, y bueno, el autor cita esos dos ejemplos, que es La Guerra Gaucha y Los Prisioneros de la Tierra. Bien, en donde incluso músicos propiamente, como los... ¿Cómo se llama el grupo ese? Sí, me olvidé de aquí Los Prisioneros de la Tierra. Bueno, donde... tiene adaptaciones libres de varios cuentos de Horacio Quiroga. Bien, de Quiroga. Justito. Bueno, en donde los propios artistas, los propios músicos podían participar, digamos, de estas películas, de estos films, y eran precisamente los que aparecían tocando. Muy bien, seguimos. Bien hecho, Morena. Seguimos con el movimiento folclórico durante el peronismo, que lo tiene Kanata. Sí, profe. Bueno, en cuanto al movimiento folclórico durante el peronismo, dice que tuvo un ascenso significativo porque el gobierno de Perón los integraba a políticas culturales del Estado. La principal característica del proceso ha sido porque se ha institucionalizado y hubo una expansión masiva, se aumentaron los festivales, crearon nuevos festivales y se reproducieron a través de los medios de comunicación. Ahí hay una promoción en cuanto a las tradiciones nacionales y a través de los planes quinquenales que se dan en el 47 y en el 52 se promueve el folclore activamente. Es decir, que el Estado apoyaba al movimiento folclórico en cuanto al nivel educativo, artístico y social. Luego, en este periodo, en el 47, se refundó, mejor dicho, el Instituto Nacional de la Tradición y el Folclore, dirigido por Carrizo, que usted lo nombraba anteriormente, y se realizan talleres en las escuelas y audiciones de radio de folclore. Y también en ese mismo periodo, Carlos Vega dirige el Instituto Nacional de Musicología, donde se realiza mucho trabajo de campo y grabaciones con el apoyo del gobierno nacional. Bien. También es la explosión de los festivales, el auge de los festivales acá en la Argentina, y se agregan celebraciones como por ejemplo el 17 de octubre que se celebra el Día de la Lealtad Peronista, y le dan más énfasis al 1 de mayo también, donde la figura emblemática es el trabajador rural o peón, digamos, que también se lo llamaban en esa época el descamisado. Un sujeto que se vinculaba con la identidad peronista. También dice que era común en ese periodo ver las figuras de Perón y de Eva en los festivales, ya sea personalmente o ponían estatuas, fotos que los representen. También lo que se hace es que en este periodo se multiplican las peñas folclóricas, y había muchas asociaciones civiles sin fines de lucro en las que aprendían danza y música folclórica. También, como lo decía Nico anteriormente, había mencionado esto, que hubo un aumento en el tema de la reproducción de la música por medio de la radio. Muchos cantores se han dado a conocer a través de la difusión de la radio. ¿Y qué más? Y bueno, hay un cantante, perdón, que lo mencionan, Antonio Tormo, que se decía que era el cantante de los Cabecitas. El Cabecitas se les decía a los seguidores peronistas. ¿Qué más puse acá?
Y bueno, él dice que el gobierno no cree en sí un folclore peronista, pero sí lo utilizaba mucho para atraer seguidores, por decirlo así. Y también hubo mucha censura y persecución en ese momento en cuanto al contenido de los temas. Y como el caso más notable dice que fue el de Atahualpa Yupanqui porque él era del Partido Comunista, entonces al no estar del lado del gobierno de turno fue muy perseguido. Bien, bien, bien. Y eso Muy fue. bien. Muy bien, muy directo, muy bien, muy bien, muy directo. Bien, seguimos. Sí, Me tengo que retirar un ratito, tengo que buscar a mi hermana. vaya. Muy bien, seguimos. Jornadas peronistas y festivales y folclore. De Fernández. Yo, profe. Sí, a ver. Bueno, durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Ujú. el Estado impulsó el folclore y las fiestas populares como parte de una política destinada a fortalecer la identidad nacional y promover la participación de los sectores populares. Entonces, el peronismo valorizó esas tradiciones culturales del interior del país mediante el apoyo a festivales, espectáculos, celebraciones regionales. Estas expresiones dejaron de ser exclusivamente locales y comenzaron a formar parte de la cultura nacional. Por ejemplo, las fiestas como la Vendimia, Mendoza y la Zafra en Tucumán son las que han adquirido importancia nacional gracias al respaldo nacional del Estado. Y bueno, además se destacaban las actividades económicas regionales y estos eventos incluían música, danza y actividades culturales que reunían a miles de personas. El folclore fue utilizado para reforzar el sentimiento de pertenencia a la nación argentina, es decir, le daba una identidad a la nación. Y los trabajadores y las comunidades locales participaban activamente en las celebraciones, convirtiéndose en protagonistas de la vida cultural del país. Bueno, las políticas culturales del peronismo contribuyeron a difundir el folclore argentino y a fortalecer las fiestas populares. Estas celebraciones ayudaron a consolidar una identidad nacional basada en las tradiciones, la cultura regional y la participación de los sectores populares. En síntesis. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Perfecto, bastante bien. Muy sintético. Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo. Así que la hora de las peñas de Zaira. Ahí está mi profe, perdón. Sí, bueno, lo que me tocó a mí es algo parecido a lo que ya hablaron las chicas anteriormente, en donde, bueno, la presenta a la peña como, primero como un concierto de café, sí, donde iban incluido el bombo, la guitarra y el violín, y después empieza a verse asociaciones como grupos de militancia que empiezan a organizar estas peñas o eventos, para crear, digamos, un vínculo entre el Estado y los ciudadanos, que el Estado, digamos, como que impulsa a los ciudadanos a estudiar e interpretar la música folclórica como algo que lo caracteriza como nuestro, como algo nacional. Bueno, ahí nombra unas peñas que son difíciles de pronunciar, de Cooper, Kid, y bueno, nombra varias ahí peñas que eran las más conocidas, y según Vitillo Ábalos, en ese momento los músicos tocaban para los ricos. El peronismo es como que se une al folclore para promocionar, digamos, su ideología también, y bueno, hace fuerte a los festivales para las fiestas patrióticas. Bueno, ahí también impulsando, ahí decía en el texto el 11 de noviembre como la muerte de José Hernández, que sería el Día de la Tradición, y bueno, hace una relación simbólica con las fechas, digamos, con esta fecha del Día de la Tradición. Y bueno, es como que busca eso, digamos, que a través de, entre comillas, una ideología política, impulsar, digamos, a través de estas peñas, el folclore, y así atraer gente para
para este grupo, digamos, que se estaba formando, que era el peronismo. Muy bien, hago un agregado más. No solamente las peñas aparecen por influencia estatal, sino que también surgen de forma orgánica. Creo que lo habían mencionado, creo que estaba en el capítulo anterior, en donde asociaciones civiles son las que, sin fines de lucro, empiezan a popularizar también la peña, principalmente dentro de las ciudades, de las mayores urbes. Así que, si bien estamos muy fuertes con el peronismo, ya que el peronismo, por su lógica social, impulsa muy fuerte la cultura folclórica, a pesar de que no la asuma como propia, no es el folclore, digamos, parte del movimiento peronista, pero sí de alguna manera fueron en conjunto y se utilizaron mutuamente. Muy bien. Sí, disculpe, profe, ¿no? Sí, es como que lo utiliza como una herramienta. Perfecto, muy bien. Y bueno, el peronismo también tiene su lado más complicado, que creo que lo ponen en la siguiente parte, como con el tema de Atahualpa Yupanqui, que tuvo bastantes problemas porque fue censurado precisamente durante el gobierno peronista. Que creo que eso es más ahora lo que tiene que hablar. El folclore popular de Yupanqui y Antonio Tordo. Que ¿quién tienen dos? Tienen Guillermo y Fiona Leone. Es un capítulo un poco más largo. Dense el lujo de organizarse, de taparse, de hablar por encima del otro. Si quieren, primero expone uno, después añade info el otro, como ustedes quieran. Pero quiero escucharlo los dos. Bueno, empiezo yo, profe, hablando acerca de lo que sería el contexto en relación a todo lo que vienen hablando los chicos, que acá empieza este periodo de las listas negras, donde, bueno, los principales músicos del folclore, algunos se beneficiaron de una forma u otra, o sea, con esta acción estatal de poder promover, por así decirlo, el folclore, contribuyendo a la oficialización de su oficio, por así decirlo. Pero ese no fue el caso de Atahualpa Yupanqui, ya que como habían mencionado anteriormente, estaba afiliado al Partido Comunista en 1945, meses en los que se había consagrado o delineado de alguna manera la alianza peronista como una de las fuerzas, obviamente, en oposición a esta. Yo he tomado un fragmento acá de lo que sería esta parte del capítulo, a donde dice: Yupanqui parece haber sentido que la crítica marxista se acomodaba más con su pensamiento y personalidad, mientras que el peronismo naciente aparecía ligado a las exterioridades del fascismo europeo. Yupanqui, de alguna manera, fue a favor del comunismo, o hasta el Partido Comunista lo incorpora como una figura que encarnaba ante los ojos del público la verdadera identidad del artista criollo. En base a este contexto histórico, a este periodo, él empieza a sufrir, como usted decía, persecuciones. Fue Raúl Apodl, a cargo del control de medios de comunicación, el que se encargó, por así decirlo, de presionar a las compañías discográficas, a los medios gráficos, a los teatros, a las emisoras privadas, para eliminar el nombre de Yupanqui de todo lo que sería la escena pública. Bueno, sigo considerando la cuestión de las listas negras. Debido a esto, muchos artistas emigraron para ejercer su profesión. Yupanqui aguantó, hablando mal pronto, el hostigamiento que sufría a causa del cuartel de sección especial. Todo esto lo condujo a la censura, de la censura a la persecución policial, y la persecución policial lo llevó al encarcelamiento y a la tortura. Bueno, se vio continuamente agredido por la Policía Federal y encerrado en varias oportunidades. En 1949, en 1950, él se dio el lujo de tener giras por Europa, sustentados por el Partido Comunista, y tuvo también el honor de cantar con Edith Piaf, fue invitado por ella, eso es lo que había leído en el archivo, y luego él regresa a Buenos Aires y él sigue grabando, pero no tenía acceso a lo que sería la actuación pública, por así decirlo. Él estaba prohibido, no podía actuar en ningún lado, simplemente grababa, hacía música, pero no podía dar show. Y bueno, en lo que sería 1954, él es encerrado en el penal de Villa Devoto, es torturado por cargos inexistentes por parte de la sección especial. Es como que él nunca, según el archivo, él nunca hizo mucha referencia a lo que él vivió ahí, pero sí sacó una canción llamada El Payador Perseguido,
que es una canción en relación a lo vivido. En 1951 Yupanqui se encontró con los organizadores del Día del Trabajo de 1951. Estos organizadores eran peronistas. Entonces él en 1953 renuncia al Partido Comunista y es como controversial porque no digo que él se vuelve, pero de una forma u otra sale del Partido Comunista y a él lo consideran un traidor, por así decirlo. Yo tengo acá anotado que renuncia al Partido Comunista y el gobierno peronista le permite presentarse en público una vez que él renuncia, y ahí él tiene un contrato con la radio Splendid. Ese día, en lo que estuvo en este festival, no sé si era el festival, pero dice Yupanqui se encontró con los organizadores del Día del Trabajo en 1951. En el escenario principal suena la samba del grillo. Después él regresa a Tucumán y es reconocido por el gobernador peronista Mario Cruz y es nombrado hijo directo de la provincia y orgullo del pueblo trabajador. Y esto fue lo que más me llamó la atención, porque si bien él supuestamente ya había hecho las paces, no tiene nada que ver con el comunismo, él lo seguían persiguiendo todavía. Y en 1953 vuelve a ser encarcelado por la sección especial, ya que lo seguían. En septiembre, de nuevo en Villa Devoto, sin causa ni proceso. Después, Pujol hace referencia y dice que la sádica despedida que esto fue, esta última encarcelación de él da a entender que es la sádica despedida de un largo periodo de persecuciones y exilios interiores y exteriores. Y luego ya empieza a hablar de Tormo, que sería lo opuesto, por así decirlo, a Yupanqui. Dice, acá en el texto los presentan como los perfectos opuestos, ambos asociados a dos movimientos políticos opuestos. Tormo es recordado como una suerte de vocero folclórico del peronismo, mientras que Yupanqui es identificado como parte del Partido Comunista, con el cual él no terminó bien, porque él terminó enfrentándose con los comunistas en Argentina. Yupanqui terminó enfrentándose al final con los comunistas. Y bueno, Tormo fue perseguido durante la Revolución Libertadora, pero era claro que nunca tuvo relación con el gobierno peronista. Reconoció que sus seguidores sí lo eran. Como decía hace rato Manuela, se autopercibía como el vocero de los cabecitas. O sea, él decía que no tenía nada que ver con Perón, pero tenían el mismo público, por así decirlo. No sé si querés seguir hablando, Guille. Sí. Bueno, yo quería contar también un poco el tema de las radios, como bien lo han tocado, que era un tema, digamos, donde el gobierno o cierta parte del gobierno tenía delegada esa tarea como de controlar, como bien decía ahí, de la lista negra, qué se escuchaba, por decirlo así, o qué artistas se le daba difusión, ¿no? Y es interesante ver cómo la imagen de Perón es buscada podríamos decir, tanto por los comunistas como por los peronistas, digamos. Los peronistas, como no he estado del lado de ellos, digamos, lo que hacen es comenzar a perseguirlos. Pero no era simplemente que tenía unas ideas contrarias, era literalmente una persecución. Como decía Manuel, hasta que más o menos hasta el 54 es perseguido. Y por otro lado, cuando se habla de que él va a era como un festival donde hacen la samba esa, parece irónico, digamos, medio contradictorio, pero a él le gusta el evento ese, vuelve contento, le cuenta a su mujer, digamos, de lo que aconteció en ese evento, y es como que de ahí comienza algo entre Perón también y querer, de cierta manera, tener un acercamiento con el gobierno, con el peronismo, pero creo que se da por un tema de difundir más que nada la cultura del folclore. Ahí me parece que se plantea también, profe, una paradoja al principio, porque es interesante ver que, por un lado, el folclore le debe su gran exposición más al financiamiento de las políticas del peronismo, pero por otro lado mantuvo su autonomía artística casi total, rechazando convertirse en una herramienta de propaganda, ¿no? Eso es muy interesante, y
el hecho de que se usó el arquetipo de que ambos tomaban, como ya han dicho también mis compañeros, al poblador criollo como base, mientras el peronismo construía un imaginario del descamisado que perfectamente podría ser un trabajador rural o un migrante interno en la ciudad. El folclore defendía los atributos morales de la argentinidad criolla. Coincidían en la protección de la cultura nacional frente a la influencia, digamos, de los productos mediáticos norteamericanos, por decirse. Por otro lado, también hubo autonomía versus digamos, el control. eh, Como en esos tiempos en sí, digamos, si bien el folclore no nace, digamos, del peronismo o no es por el peronismo, sí ayudó, digamos, mucho a su difusión y es como que estaba ya un poco más organizado, como que esa herramienta de la organización del gobierno le sirvió mucho, digamos, al, al folclore en ese tiempo también. Después está lo que se le llama el abrazo de oso, digamos, también, profe, que es tratar de controlar, digamos, los festivales, las personalidades jurídicas de las peñas, otra muy distinta, digamos, una cosa es querer controlar qué es lo que pasa, como decíamos, en la radio, qué es lo que se difunde, y otra es querer controlar, digamos, al cantor, al que toca, al que escribe, al artista, digamos, ¿no? La pluma. Este, También había notado ahí la intervención de lo que hablábamos del Estado y el discurso político, el peronismo, eh, mientras hacía los festivales, se daba todo esto fuertemente al movimiento, creó un discurso artístico propiamente peronista, subordinado al discurso socioeconómico, o sea, se relacionaba, digamos, el folclore también con que Perón hacía que te vaya bien, con las mejoras materiales de la vida de las personas, con el folclore, y se lo ponía a Perón también ahí. Y se trataba como de mezclar la tradición con la política y todo eso. Un ejemplo, el texto citado ahí en el discurso de 1954, el gobernador interino de Tucumán, el cual en un momento dice en el Día de la Tradición que se le daba gracias a Perón por enseñar a todos los argentinos a sentirse argentinos. El autor señala esto, formaba parte de un argumento circular para robustecer la identidad nacional, ¿no? Y por otro lado, la supervivencia del folclore, la caída del régimen, esto me parece muy importante también para destacar, que a pesar de que en cierta manera después el peronismo cae, y esa es la muestra, digamos, de que el folclore no ha nacido del peronismo, sino que ya era y después sigue siendo, con sus ideas, con sus valores, logra sobrevivir a la caída del gobierno, digamos, que se da creo en 1955, al no quedar pegado como propaganda del régimen, el folclore pudo seguir existiendo y creciendo tras la revolución libertadora. Eso más o menos por todo. Muy bien todo lo que pusieron todos. Eh, Bien, la verdad, bastante feliz con la exposición de todos. Muy bien trabajado el texto. Y bueno, le sirve las anotaciones y las exposiciones de todos para completar con lo que ya han leído y para abordar el texto. El texto es largo, tiene 40 páginas, pero como ustedes habrán visto, la lectura es más amena, la escritura del autor es más narrativa, así que le sirve. A modo de conclusión, bueno, podemos ver cómo todo este periodo sirve de consolidación. Estamos hablando de que al finalizar este periodo ya hay este, un mundo musical, valga la redundancia, bien construido, tanto que hasta incluso los debates políticos y sociales se dan dentro del mismo, cuando al principio del periodo era algo muy marginal. Comenzamos con Chazarreta en 1920, en donde a muy duras penas logró llevar la música tradicional hacia Buenos Aires, que lo tenía bastante excluido hasta ese momento, y de ahí empieza una gran difusión a través de los medios de entretenimiento, la radio, la discografía, el cine, etcétera, etcétera, hasta que llega a los grandes festivales que se conforman precisamente para
eh, para, para llevar a cabo la defensa o la difusión de las tradiciones argentinas, al mismo tiempo como el estudio que se forma, como había mencionado, no me acuerdo quién había mencionado, la formación de los institutos de Carlos Vega, de Aret, de Carrizo, etcétera, etcétera, que les sirven de base académica al género para poder expandirse. Y por otro lado, la gran imagen de la necesidad de esa autenticidad que existía en esta época, que bueno, Atahualpa Yupanqui era el que lo expresaba mayormente, y bueno, el artista más emblemático y tal vez más representativo de este momento, hasta el llegado del peronismo, que el peronismo promueve, y algo que no han mencionado, que también está muy repartido en el texto, que es dentro de la educación. El peronismo, por un lado, en los medios populares de entretenimiento, y así como por la difusión de los grandes festivales, etcétera, etcétera, le da preeminencia al folclore, a pesar de que nunca lo toma como expresión política, directamente como que van en conjunto, siempre y cuando se limita o se discrimine a quienes no formaban parte de su movimiento o quienes eran contestatarios, como es el tema de Atahualpa Yupanqui, que la sufrió bastante fuerte. Y bueno, ahí mencionamos las listas negras de controlar quiénes o qué podían presentarse, siempre y cuando no discutan el gobierno. Pero el peronismo sí es cierto que tiene también esa vara de promocionarlo y al mismo tiempo controlarlo. Y por otro lado, lo había mencionado pero no lo desarrollé, ahora sí lo desarrollo, el tema de la educación, que durante este último periodo, tanto durante el gobierno peronista como durante la Revolución Libertadora, el folclore llega a las escuelas, llega a los ámbitos educativos, y hasta incluso en los propios actos se promueve la difusión y la creación de contenido musical folclórico, y evitar la penetración de otros géneros que no eran considerados como parte del territorio. Así que sí, muy bien, lo he expresado por todos, me encantó, da mucho para debate, a mí me encanta debatir este tema. Muy bien desarrollado. Por ahí lo de Torno no lo han desarrollado mucho. Bueno, es casi que la antigua que ha ocurrido, sí. Si quiere, o sea, tengo acá algo anotado, si quiere lo desarrollo como usted guste. Sí. Sí, ahí la sintetizado porque ya le estoy ocupando la hora de la profe. Se fueron porque ya vuelvo. Están sus cosas acá. Se regresan por... Sí. No, ellos ya pusieron. ¿Qué tienen que rendir? Ok, está bien. No, es que se fueron a buscar a la hermana menor de Morena. Muy bien, perdón. Ahora sí, sintetiza, Leone, la antítesis de Atahualpa, que era Torno. Bueno, dice acá que Torno llega a fines del 30 a Buenos Aires de San Juan, de la mano de un grupo llamado de la mano de Luna, de su tropilla de Uchipampo. Bueno, y en 1946 despliega su carrera solista. Fue comparando los registros dramáticos de su voz, de la voz de Yupanqui, o Falú. Y después dice, anoté, Tormo tiene una suerte de tenor ligero, adaptable a los géneros más populares, como la tonada cuyana, se adaptó también al huayno y al chamamé. Bueno, tuvo uno de sus hits más, digamos, representativos, que fue el rancho de la Cambincha, puede ser, que dice que es un ritmo litoraleño. Es definido como un chamamé milongueado al estilo oriental, que busca entretener antes que emocionar, por así decirlo. Bueno, y esto creo que ha sido lo más fuerte como para ir cerrándolo, que tras la caída de Perón, su público también cae porque justamente reciben el mismo apoyo por parte de ese público que le brindaba el peronismo. Y acá yo había notado que se habían conjugado factores diversos como la receptividad del mercado, la política de apoyo oficial, la educación folclórica en las escuelas y la expansión de actividades sociales vinculadas con el folclore, pero a pesar de esta fuerte influencia por parte del Estado, la relación entre el peronismo y el folclore nunca alcanzó el nivel de simbiosis completa. Eso era lo que yo tenía de Tormo, profe. Y bueno, que fue perseguido durante la Revolución Libertadora y que él había aclarado toda esta cuestión y que su mayor hit fue el rancho de la
con Vincha, creo que era. Que fue difundido de boca en boca también, y que vendió miles de copias, que había millones de copias, que había alcanzado más o menos los éxitos de Gardel en cuanto a ventas. Y que, bueno, esta cuestión es medio imposible de comprobar, pero se decía que sus seguidores eran criollos inmigrantes internos, y sus discos no solo se vendieron en Buenos Aires, sino en todo el país. Y el público preferencial eran individuos de clase trabajadora. Trate de ser rápido. Muy bien, perfecto. Muy bueno lo que dijiste de cómo se expande la discografía, porque a medida que se va expandiendo y difundiendo masivamente los géneros folclóricos, el tango va en inverso, va decreciendo. Pero bueno, eso lo vemos cuando pasemos a tango. Hasta ahora, las siguientes 2 clases van a ser de folclore, los siguientes 2 periodos, y de ahí recién vamos a tango, y de ahí serían todo el contenido para el examen. Listo, nos vemos. Chao. Perdón, profe. Primera vez que me extiendo en el horario. Lo que pasa es que cuando son estas cuestiones de la evaluación, uno no... Igual no era evaluación, ¿no? No, la evaluación, yo doy el 6. Lo que pasa es que hicimos un taller de lectura, todos leímos el texto y cada uno tenía que exponer, y pues la exposición fue más larga. No, sí, trabajaron muy bien hoy. Qué bueno. ¿Con su materia también trabajan? ¿Trabajan con su materia? ¿Trabajan con la materia de la profe? Sí. Lo que pasa es que convengamos que historia tiene una tela mucho más larga.